¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, gracias por atendernos. Y nosotros hablamos el año pasado cuando presentabas Sí, una biografía del presidente Javier Milei. Y sí, ahora sí, así es. publicaste 101 argumentos contra la izquierda, que es una selección de artículos periodísticos que vos publicaste y que tiene el prólogo de Milei. Contanos de qué Sí, se trata tu nuevo libro. a ver, yo siempre fui, honestamente, y esto lo cuento en el libro, siempre fui reacio a los libros que son compilaciones de artículos. Nunca me gustó la cuestión porque muchas veces uno se encuentra como por ahí con cosas que por ahí mucho no tienen que ver. Y que bueno, que como uno escribió mucho, ya está, como salió en coyuntura, va un libro. Eso era como mi idea a priori. Ahora, ¿qué me pasó a mí con mis primeros 10 años de oficio? En los medios que escribo, sobre todo en el Pan Am Post, además de la coyuntura, he escrito mucho de historia, de filosofía, de análisis político, pero en cuestiones, no sé, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la censura en la Unión Soviética, artistas como Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, se cierra mi primera década en el oficio y aunque he escrito el 70-80% de coyuntura, todas estas cuestiones, cuando, no sé, si estoy analizando un libro de la década del 20 de economía, no quisiera que esto vaya como a saco roto, ¿no? Entonces, me tomé la molestia de hacer todo el recorrido, que al fin de cuentas en tiempo de trabajo creo que terminó siendo más que escribir de vuelta, y pude rescatar esta los artículos conceptuales de una década de trabajo. Así que, y con relación al primero, más allá de los resultados electorales, los que estamos convencidos que la discusión política requiere una batalla cultural, donde por primera vez se le está ganando a la izquierda ciertas banderas como la música, como el rock, como la alegría. Hay que seguir con los argumentos, no hay que dormirse en los laureles, así que una humilde contribución en ese sentido. De hecho, vos formás parte de la banda presidencial que tocó en el Movistar Arena, así que esto que vos decías del rock, de la alegría, cuando fue Sí, el cierre de campaña, digamos, mucha gente dudó, lo cuestionó, pero finalmente dio resultado ese tipo de actos políticos. es ex post, ¿no? Me Ajá. quedo, uno siempre quiere leer lo que a uno le gusta. Hay inclusive mediciones que dice que la campaña levantó ahí, ¿no? Pero uno nunca sabe. La cuestión es que, más allá de que haya sumado, el kirchnerismo y la izquierda suele pelearse con hombres de paja. O sea, te describen un enemigo, un conservador con naftalina, antipatriótico, aburrido, y se pelean con ese hombre de paja, ¿no? Entonces, poder demostrar que uno está parado en otro lado, les molesta, ¿viste? Los saca. Entonces, más allá de lo lindo que fue tocar ante, te imaginarás, porque los que estamos arriba del escenario, si bien tenemos el oficio de tocar hace 20 años, 30 años, algunos, nunca nadie se imaginó que iba a estar tocando ante 14.000 personas, ¿no? Pero se disfruta mucho esa cuestión de que los kirchneristas y la izquierda como que se sienten como, nos corrieron tanto y tan bien ellos tantos años, y uno oyendo con los argumentos por atrás, que están como, les cuesta dar esta discusión, y en lo personal yo lo disfruto mucho, ¿no? Pero siempre, no hay batallas ganadas, todo temporal, por eso hay que seguir escribiendo y por eso hay que seguir apostando a la batalla cultural. Y una cosita más de ese recital, que no solamente Sí, vos tocabas, no sé, la guitarra o el bajo el creo, Vasco, ¿no? El sí, bajo. Y tu sí. esposa, Ana Tamaño, estaba en los coros. Es decir, que la pareja Sí, estaba arriba del escenario. en los coros estaba Ana, estaba Lilia Va, y Lemoyne, la cantaba batería también Ana, sí. estaba Berti Venegas Lynch. Bueno, Ana puede que de los que estén arriba del escenario sea la única profesional, porque bueno, además que es abogada, es Ajá. docente, es profesora de canto, ¿no? Pero nos levantó un poquito el promedio, pero qué sé yo, con el chico de Hernán, el chico de la guitarra, con Fernando, el chico del teclado, nosotros que ya pasamos los 40 tocamos desde que tenemos 15 años, ¿no?
Entonces somos tres personas que nos entendemos mucho, y lo mismo el senador electo Joaquín Benegas Lynch con Berti, que musicalmente se conoce mucho, así que un lindo grupo humano, de gente que tiene una muy linda relación, porque disfrutamos mucho tocando juntos, así que me parece que salió bien. Ahora veremos cómo sigue la aventura musical, ¿no? Y hay que decir algo, Lilia Lemoine también canta muy bien y tiene mucho manejo de escenario, ¿no? Porque ella Sí, sí, era cosplay, sí, la entonces cuestión la sabe. artística no es una cosa que le cueste a Lilia. Encima es muy capa con la cuestión, por ejemplo, del maquillaje, de preparar las cosas. La tiene muy clara Lilia, la tiene muy clara con eso, y nada, me parece que salió un digno espectáculo musical, porque, a ver, una de las críticas que más me gustó fue cuando dijeron que Milei tocó con playback, ¿no? Que hubo una banda que tenía la música grabada. Esa me encantó a mí, porque quiere decir que, Que sonaste que bien. dentro de todo la Que cosa sonó tan sonó. bien que dijeron, no puede ser que esté sonando tan bien. Es que si vos lo ves, se dio por hecho porque es un espectáculo de una banda en el Movistar Arena, y no tenés una banda profesional ahí, tenés gente que le puso mucho ensayo, mucho laburo y mucho amor. Sí, no, realmente, y Pero pudo aparte, haber sonado mal, ¿viste? no, pero además reconectaba con la esencia del Milei 2021, 2023. Yo me acuerdo de haber ido a Sí, cubrir actos donde él entraba cantando las canciones de los Piojos, o sea, él tenía esa esencia y quizá esos últimos meses de campaña se estaba perdiendo un poco y me parece que reconectó él, con ese él liderazgo. lo sigue teniendo. Sí. Yo la verdad que es el primer presidente que conozco, ¿no? Porque conocer a alguien que termina siendo presidente, y yo te puedo asegurar que el tipo, con todas las responsabilidades que tuvo y todas las cuestiones, no cambió un ápice. Yo no sé qué tan, por ahí la filosofía libertaria tiene que ver con eso, de la cuestión de ser reticente ante el uso del poder, de ser reticente ante el manejo del Estado. Probablemente esa cuestión filosófica tenga que ver con esta cuestión, pero no sé cómo habrán sido los otros. Es el primer tipo que conozco de antes que llega a la presidencia, pero yo te puedo asegurar que no cambió un ápice. Duclo, ¿cómo estás? Nicolás Luca te saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar bueno, básicamente en torno al libro, pero acabas de hablar del hombre de paja, ¿no? La histórica falacia, por quizás una de las más conocidas Sí. por todos. Y quería preguntarte si no hay veces que en el discurso oficial, no notas por momentos que a veces respecto de algunos políticos que podrían ser eventuales aliados en alguna que otra votación de la Cámara de Diputados o lo que fuera, uno termina metiendo a todos en la misma bolsa, como dividiendo el mundo entre la derecha y el resto son todos comunistas o toda la Ujú. izquierda. ¿No crees que a veces se puede Sí. caer en ese mismo riesgo? No, no creo que haya alguien que pueda llegar a cambiar el voto por una cuestión que haya dicho el presidente, de que le haya gustado o Ujú. que le haya dejado de gustar. Yo lo entiendo eso, lo entiendo, y en cierta manera lo asocio con una cosa que hace muchos años decía Álvaro Alzogaray, que decía que la discusión era entre liberalismo y colectivismo, y lo trataban de extremista. Sí. Lógicamente Alzogaray nunca llegó a la presidencia, ¿no? Pero los que partimos desde la filosofía liberal, vemos ciertas cuestiones que hay como denominadores comunes. Por ejemplo, uno simpatiza con la libre asociación entre las partes, Claro. o considera que eso tiene que estar digitado por arriba. Entonces, cuando vos vas a hacer la distinción de las aguas, y quedan en cierta manera alguna gente de un lado y otra gente del otro. Igualmente, yo quisiera creer que cada tipo que está sentado ahí en una banca tendría que estar votando a conciencia por lo que considera que es bueno o malo para el país, y no por algo que le haya dicho o que le haya dejado de decir el presidente. Yo quisiera creer que a la hora de votar, lamentablemente no es así. Vemos que hay muchos espacios que tienen votos
y opiniones flexibles, por decirlo de alguna manera, que son un tanto cambiantes. No es lo que yo comulgo, o sea, lógicamente cuando los votos están de un lado que a uno es el lado que uno quiere, lógicamente lo celebra, ¿no? Pero a mí yo concibo la política desde otra cosa. A ver si Alejandro, no sé si leíste mi parte de lo que es la revolución que no vieron venir, cuando yo hablo de la línea de los legisladores que a mí me generan respeto. Yo no empiezo con un conservador, sino empiezo con Juan B. Justo. Ujú. Sigo con Juan B. Justo, sigo con Alzogaray, sigo con el tucumano José Ignacio García Hamilton. O sea, yo concibo la política como una cuestión más de principio, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene votos según la corriente, Y, ¿no? Me y- parece que eso no aporta. y te puedo hacer una pregunta desde tu opinión, desde tu criterio ideológico. Sí, Si me lo permitís, ¿no? Hablando de izquierda y derecha, el liberalismo clásico que supuestamente venía por encima y que termina nutriendo de algunas cosas, que la izquierda toma lo que le conviene y la sí, derecha también, y uno termina por ahí charlando de economía con unos y de cultura con otros, porque es como que no termina perteneciendo a ningún lado. Pero sí. en estos nuevos años que vemos un discurso liberal y de derecha, por ahí los que no estamos muy inmersos en cuestiones ideológicas y de libros y de doctrina, nos preguntamos, che, pero al final el liberalismo es de izquierda o de derecha. ¿Dónde está el conflicto? Si vos lees el libro donde yo digo los argumentos contra la izquierda, una de las cosas que te vas a encontrar adentro del libro es que yo descreo de la diferencia entre la izquierda y la derecha, Apa, pero sí, pero a ver, hay una cuestión, la comunicación y el lenguaje hicieron para que nosotros nos comuniquemos. sí, Por eso, por ejemplo, lenguaje inclusivo es poner el carro delante del caballo, porque no oficia a facilitar una comunicación, sino que oficia más a un criterio filosófico o caprichoso. Entonces, a ver, tenemos que hacer un poquito de historia, porque siempre tenemos que aportar un poquito del debate. Si hablamos de izquierda y derecha, tenemos que ir a la Revolución Francesa. sí. Cuando nos vamos a la Revolución Francesa, vemos que los que estaban a la izquierda en el Parlamento, eran los que buscaban terminar con las prerrogativas y los privilegios de los conservadores, que eran los que estaban a la derecha. Sí. Entonces, antes de la deformación, si uno quiere rescatar el espíritu de la revolución, si uno puede separar entre una idea y Robespierre, el terror o lo que sea, si uno apunta a la cuestión de ir en contra del privilegio, el liberalismo es la primera izquierda. O sea, el liberalismo tiene un nacimiento en la izquierda, en el momento donde se separan las categorías políticas. Ahora, ¿por qué pasa que uno entiende que el liberalismo termina siendo la derecha? Y porque el socialismo, con su exitosísima campaña de infiltración en Occidente, dentro de hasta la KGB, y los brotes de la KGB han sobrevivido incluso al mismo derrumbe soviético. Han planteado la idea durante el siglo XX que lo conservador era la democracia liberal y que la izquierda, que era el nuevo factor revolucionario, era el socialismo. Entonces empezó a hablar en esos términos, y el socialismo es el que se puso a ellos en el lugar de disruptivo, y a la democracia liberal lo pone en el lugar de la izquierda conservadora, que vendría a ser como el heredero del antiguo régimen. Es una discusión, si querés, retórica, porque si Sí. uno está en Estados Unidos y dice que es conservador, uno sabe dónde está parado. Ahora, Ujú. si uno está en Cuba o en Corea del Norte y es conservador, ¿qué es? Comunista. ¿Me entendés? Entonces, más allá del título, que lógicamente apunta a vender, a un título marketinero, nuevamente dentro de la página te vas a encontrar que no es, si uno quiere simplificar una cuestión puede caer en esos términos, porque lo importante es la comunicación, pero el trasfondo siempre es individualismo, colectivismo, libertad, coerción. Esas son las verdaderas categorías, y no, para mí la cuestión de izquierda y derecha no dice mucho, a pesar de que muchos jóvenes, incluso dentro del mileísmo, como reacción natural ante un status quo izquierdista o autopercibido como izquierdista, se han
o se reconocen como derecha. Yo que tengo 44 años, voy para los 45, para mí en mi juventud la izquierda era una cosa, la derecha era una cuestión nacionalista, con olor a naftalina, nunca me imaginé cómo ser, bueno, cada uno ubicará a donde quiera. Mis amigos conservadores piensan que yo soy de izquierda y todos mis conocidos de izquierda me ven a mí a la derecha, ¿no? Pero Ahora, me parece que lo importante es hablar de otras cosas. también lo que pasa es que muchas veces el liberalismo argentino estuvo metido en dictaduras. Entonces, también pasó eso, que el liberalismo argentino no siempre fue liberal de la tradición ideológica que vos mencionás, sino vos decías, por ejemplo, Álvaro Alzogaray, que fue Sí, ministro de Juan Carlos Onganía, de José María Guido, y embajador, bueno, después sí, es decir, digo, fue ministro de Industria de Pedro Eugenio Aramburu, ¿no? De una dictadura, gobierno militar. Fue después ministro de Economía de José María Guido cuando derrocan a Frondizi. Es decir, que tiene una trayectoria en ese sentido. y, La persona que vos también mencionás del liberalismo, muy y también el único, vinculada a dictaduras también. y también hay que decir, el único dirigente de todo el espectro político que se manifestó en contra del golpe de 1976. El único que dijo, ojo con dejar que el peronismo salga como, como víctima, porque se tienen que hacer cargo del desastre que hicieron, y una semana antes del golpe del 76, el único dirigente político de peso en la República Argentina que se manifestó en contra del golpe fue Álvaro Sogaray. El tema es que, Y a después ver, hay terminó una aliado de cuestión, Menem, fue diputado muchos hay, años. Es decir, después hizo la hay una alianza cuestión. con el menemismo, ¿te Sí, acordás? bueno, Cuando eso gobernó Menem. creo que eso fue el error que terminó dilapidando el capital de la UCD, que termina con el mismo partido de la UCD. Yo creo que, a ver, lamentablemente la historia política del siglo XX en la izquierda es compleja, y si bien uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos agarrar y ubicar a un Álvaro Alzogaray que fue funcionario de algún gobierno de facto? Y lo cierto es que también tenemos que decir, pero no es en defensa de la cuestión, sino para mirar la película completa. El proceso del 76 hubiese sido imposible generar la gobernabilidad a nivel territorialidad sin las intendencias de los cientos de intendentes radicales y los cientos de intendentes peronistas, ¿no? Entonces, lo que me parece que uno puede hacer como para valorar esa cuestión es cuáles fueron las políticas que se implementaron, qué sirvió, qué no sirvió para el país, y lamentablemente por lo menos desde 1930 en adelante, el saldo general es muy negativo. Es Y, muy negativo y de la política en su conjunto. sí, nada, y te traigo, sí, yo coincido con vos en eso, que desde el primer golpe de 1930 la Argentina entró en un declive pronunciado. Y te quiero traer a la actualidad, Pero viste, sí, no, déjame cerrar con esta sí, dale. cuestión. Pasan cosas como que la historia es como más benévolo con algunos que con otros, porque sin justificar bajo ningún punto de vista lo que fue la interrupción democrática del 30, ¿en cuántos colegios se estudian los ataques brutos directamente que tuvo con respecto a la constitucionalidad el segundo gobierno de Irigoyen? No se estudia, no se sabe, hay que buscarlo en libros, incluso hay que tener posiciones muy críticas, porque hasta uno tiene que buscar hasta información en textos de apologistas del golpe del 30, ¿no? Pero eso no se ve. El peronismo que hoy señala con el dedo con respecto al gobierno de Milei, no hace falta terminar ni justificando los bombardeos de la plaza del 55. Eh, el gobierno de Perón, a partir de la modificación de la Constitución, donde termina, por ejemplo, con la propiedad privada, se convirtió en una dictadura. Pero no digo, no miremos el 55, dejemos de hablar de los bombardeos.
¿por qué no podemos hablar de las dos cosas? ¿Me entienden? Siempre, por ahí hace falta que pase más tiempo. No lo sé, pero me parece que ese balance tan negativo del siglo XX, me parece que tenemos que mirarlo por ahí sin bandos, sin ideología, pero bueno, por eso mismo en este libro hay una parte toda dedicada, miren, como todo tiene que ver con todo, A que ver. es lo que no te enseñaron acerca de la historia argentina. Tengo un capítulo que he dedicado a estas cuestiones. Y no, y yo también te decía de traerlo a la actualidad, Sí, porque, bueno, la consigna que le estamos preguntando a los oyentes es, ¿qué opinás del juicio oral y público, los cuadernos de las coimas? Y decíamos que cuando fue el juicio a las juntas, se hizo en sí, un año presencial, estaban todos los días dando ahí testimonio los testigos, más 800, y que sí. ahora los jueces establecieron una vez por semana, por Zoom, 4 horas. ¿Qué te parece a vos este arranque del juicio oral y público del caso de los cuadernos de las coimas? Con respecto al 85, uno por ahí, los más jóvenes que ven la película y ven el personaje de Darín haciendo de trasera, siempre hay que recalcar una cosa. Una cosa era arremeter contra los militares cuando lo hizo el kirchnerismo y otra cosa era hacerlo en 1985 cuando acababan de dejar el poder y pasaban tanques por la calle como señal política, ¿no? Entonces, digo, para no perder no perder la trascendencia de lo que fue la voluntad política para llevar eso, porque realmente uno de los pasajes, uno no sabe si lo que se vio en la película es cierto o no, pero no sé si recuerdan el diálogo, cuando muestran como una trasera como muy humano, el tipo diciendo yo no sé si voy para adelante con esto, después me sueltan la mano, vuelven los milicos y yo quedo colgado al pincel, ¿no? Entonces digo, fue una cosa como muy intensa, como una cosa como para tener en cuenta y rescatar a la distancia de las pocas cosas que uno puede rescatar de nuestra historia reciente. Yo no me quiero meter con la cuestión técnica de cómo tiene que ser el proceso, si suena justo o injusto, o sea, yo pues sí como ciudadano, me gusta que le tengan que decir a Cristina que muestre la cara por la camarita y que no la muestre y que tarden tanto los procesos. Yo no tengo el sentimiento que tenemos todos los argentinos con respecto a la indignación con la injusticia. Hay procesos, hay cuestiones que se tendrán que mejorar. No soy un especialista como para opinar al respecto, pero al menos con qué me quedo yo, con que la corrupción está siendo juzgada. Me da mucha risa cómo se mantienen las teorías de la victimización y todo eso con una persona que no puede justificar su blanco, porque ella dice que fue una exitosa abogada. Digo, ¿cuáles fueron sus juicios, sus litigios tan importantes, tan prestigiosos como para justificar los hoteles, las propiedades? O sea, eh, la, Bueno, la a la corrupción del hija le kirchnerismo es encontraron una... 4 millones de dólares en efectivo en una caja de seguridad. Nunca Bueno, trabajó para ganar ese dinero. y bueno, es que estas cuestiones son explícitas, o sea, se habló mucho de la rosadita de Menem y de la pista de aterrizaje o de la casa de Dualde en Banfield y todas estas cuestiones. Lo de esta mujer es impúdico, pero es impúdico de ver lo que está, no hace falta entrar en el análisis. Una persona que era empleado bancario, en un banco estatal de Santa Cruz. Y a partir del momento que el kirchnerismo llega al gobierno, esa persona se convierte en el fundador de una empresa constructora que termina teniendo la mayor parte de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo se hace para defender esto? No, O sea, realmente, ¿no? Porque creo que ¿quién fue? Marilina Ross la que le dedicó el premio a sí, Cristina. No sí, me quiero sí, Sí. equivocar. sí, Bueno, sí, bueno. porque es inocente, dicen que es inocente. ¿Y por qué no hablan estas cosas? ¿Por qué no se le pregunta estas cosas? Ahora, O los periodistas y los analistas que dicen no puede haber paz social en Argentina con Cristina presa. ¿Qué es lo que está queriendo decir entonces? ¿Que tiene que haber impunidad porque a vos se te ocurre? y fíjate que acá llevaban la plata en este juicio, los testimonios, lo que dicen es que estos empresarios llevaban la plata a la casa de Cristina Kirchner y lo recibía ese dinero el secretario privado de ella y de Néstor Kirchner cuando estaba Bueno, vivo Néstor Kirchner. Es decir, que ni siquiera es que dejaban la plata en un sótano oscuro de retiro. No, no, le llevaban la plata en bolsos
a la casa de ella y hay declaraciones por más de 17 millones de dólares de base. Es decir, realmente... Es la impunidad del poder de gente que pensó que se iba a poder salir con la suya y bueno, evidentemente el poder marea. Hablábamos del juicio de las juntas. De vuelta, uno no tiene que salir a reivindicar las acciones subversivas y terroristas de los que de acá querían instaurar una dictadura comunista, ni mucho menos. Pero acá gobernó un grupo de gente que pensó que podía tirar gente al río y que no iba a pasar nada. O sea, que iba a faltar gente y que seguía la cuestión y que no iba a pasar nada. O sea, ¿qué cabeza uno tiene que tener para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, le damos una droga, vamos con el avión y lo tiramos al río. O sea, no estoy queriendo hacer una comparación entre esos hechos aberrantes y la corrupción crematística, me refiero, pero digo, evidentemente hay mucha gente que llega ahí y que piensa que puede hacer cualquier cosa y que va a salir impune, y también volviendo a lo anterior, rescatar que hay un tipo que hoy por hoy está al frente de los destinos de la patria, que me consta de conocerlo de antes, que lo único que quiere hacer es la reforma que el país necesita para irse a su casa y terminar con el bronce y otra cosa mariposa. Así que me parece que estamos en por lo menos ante una importante oportunidad. Bueno, Marcelo, estamos ya atrasadísimos porque tenemos una tanda y que ir al informativo. Nos quedaríamos hablando. Lo importante, ¿renunció Gallardo sí. o sigue Gallardo no, ahí? Fue confirmado para ¿Tiene una novedad con eso? Fue confirmado para el 2026 ayer. Y yo creo, hablando de gente que se marea y pierde. Creo que alguien que pierde 9 partidos de 11 tendría que tener. No, pero no pasa, bueno. No pasa por esa cuestión. Yo como hincha de River lo que vi hoy no lo vi nunca. El ole, este pibe Ceballos entrando por la izquierda ahí haciendo cualquier cosa, o sea, Brian Jiménez, me parece también. Parece que hay que tomar decisiones patrióticas en todo sentido, ¿no? Me parece que estos ciclos no tiene nada que ver para lo que me llamaron, pero me llaman y yo lo quiero decir, así que lo digo. Así que me parece que ciclo terminado, que este muchacho, que todos los hinchas de River lo vamos a recordar, como todas las alegrías que nos dio, como los hinchas de Boca se quedan con el Bianchi, multicampeón, pero me parece que esto es completamente injustificable. Bueno, y firmamos ahí el último comentario de Marcelo Duclos. Como hincha de Atlante y de Boca, firmo también. Hasta luego. Abrazo grande, Marcelo. Saludo. Bueno, chau. Muchas gracias. Era Marcelo Duclos, analista político y económico, integrante de la banda presidencial, biógrafo del presidente Milei, que está presentando su nuevo libro, 101 argumentos contra la izquierda.